Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy es el turno de un video que me vienen recomendando hace muchísimo. Puse una caja de sugerencia en Instagram y este es uno de los videos que más se repitió, tanto en TikTok, en todos lados. Aparentemente hace unos días una persona se hizo viral, un imitador de Juan Gabriel se hizo viral y el título es "Era imitarlo, no revivirlo". Se viralizó, tiene con más de 4 millones de visualizaciones este TikTok. Vamos a tratar de descifrar por qué se hizo tan viral este video. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Les recuerdo que si no están suscritos a este canal me ayudaría muchísimo que se suscriban, pónganle like a este video si les gusta y acá abajo déjenme recomendaciones para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. La belleza de la vida, Llamazo. pero no de soledad, pero no de soledad. No soy muchas cosas. No puede ser. ¡No! Es que no puede ser, pero es igual. A ver, hay una cosa que es imitar, claramente. Uno más o menos saca lo que entiende que es más imitable del cantante o de que vos quieras imitar. Pero otra cosa es el timbre vocal. Chicos, el timbre vocal es como la huella digital. No hay otro igual a otro. O sea, a ver, se pueden parecer muchísimo, lo sabemos. Pero literalmente, científicamente, el timbre vocal es como una huella digital. No hay otro igual. ¿Qué es el timbre? El timbre es uno de los parámetros del sonido y es lo que te hace identificar qué es lo que está sonando. O sea, si vos escuchás el sonido de una guitarra, sabés que es una guitarra. El sonido de un piano, sabés que es un piano. Explicado claramente a grosso modo. Lo que tiene el timbre vocal es que la fisionomía, la cultura, tu musicalidad, cómo concebiste lo que es cantar, el área geográfica en el que te encuentres. Hay un montón de cosas que hacen a tu timbre vocal y a tu forma de cantar. O sea que lo que estamos viendo es una locura. Muchas cosas más. Yo para sufrir. ¡Dios! ¡Esa, por favor! Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. No. Es que le capturó la esencia que tiene, a ver, un rango vocal muy similar. Estamos hablando de una de las voces más importantes de la historia de la música, chicos. O sea, Juan Gabriel fue un antes y un después en la música, fue un antes y un después en los cantantes. No solo por su rango vocal, por todas las notas que alcanzaba, súper grave, súper agudo, la agilidad, la salud vocal, sino la esencia, la sensibilidad que él tenía para expresar, para comunicar, cómo teatralizaba. Porque aparte de cantar, te contaba la historia y la sentía y te mostraba cómo la sentía. Por eso también fue uno de los cantantes más importantes, chicos. Pero este señor es algo que no entiendo cómo puede ser tan espectacular. Yo jamás Esos quiebres vocales. yo era muy feliz. La I, toda rota, pero súper filosa. O sea, la I es algo que te puede generar muchísima tensión, chicos. La I es un peligro. Muchas vocales son un peligro. Pero la I hay que tenerla muy resuelta para hacer un agudo con una I y con este carácter. Yo vivía muy bien. Es como una suerte de difonía. Hasta que te conocí. Mi vida cambió. Lo más tranquilo. No te miento, fui feliz. Aunque yo fui pobre. Viví tarde, comprendí. No, es que esto se tiene que disfrutar. ¿Vos qué haces si te encontrás con algo así en la calle? ¿Qué haces si te encontrás con esta situación en la calle? Yo infiero que es en México, no sé, por algo de sentido común. Pero si yo me encuentro con algo así, yo no sé, tieso. A ver, es la primera vez que yo veo esto. Yo no sé si él es imitador, si él es un cantante que solamente imita a él o canta como él. Lo más serio de todo esto, la dificultad a nivel técnico que tiene cantar esta canción. Que si no sabes cantar esta canción te deja con las cuerdas diciendo basta. Espectacular. No te miento, fui feliz. Aunque yo fui pobre. Todo es igual, el vibrato. Tarde comprendí que no te debía amar. Ese caudal. Que ahora pienso en ti más que ayer, o mucho más. La verdad, no sé si está entero este video o si tiene otras canciones, pero yo nunca pensé que alguien lo podía imitar también. Obviamente va a estar el que me va a decir, no hay nadie que lo imite igual. No, ya sabemos, chicos, nunca va a haber otro Juan Gabriel. Lo que estamos sorprendidos es que la proximidad
O sea, el desempeño vocal, cómo lleva la canción de igual, porque por más que lo esté haciendo igual, cualquier cantante que no quiera imitarlo, que quiera hacer esta canción, tener todos estos recursos estéticos es muy difícil, porque son recursos que son expresivos, pero ese quiebre, esa difonía, ese raspy voice por momento, esa I recontra filosa arriba, son cosas que si no lo sabes hacer puede ser peligroso. Si lo vivís haciendo y si... Se entiende, a largo plazo. Lo vamos a ver completo ahora. Yo quiero que acá abajo, por favor, me dejen qué piensan acerca de esto. Y si tienen algo más de él, por favor, que me lo dejen, tanto acá o en TikTok o en Instagram, que yo lo voy a estar viendo y lo vamos a traer al canal. A ver, vamos a ver. Y estás viendo la belleza de la vida, pero no de soledad, pero de soledad. Yo soy muchas cosas más. Caudal vocal. Para sufrir. Estamos hablando de un sol. Una nota de tenor hermosa. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía, Vamos, aleja. yo vivía muy bien. Hasta que Lindos graves. te conocí. Conocí. Esa nota estuvo mal. Un poquito. Creo que hay una nota que no está haciendo. En vez de... Claro, no es que está mal, sino que es otra melodía. Y él está haciendo... Y la vida cambió. No te miento, fui feliz. Es afinadísimo. Aunque te fui pobre. Es afinadísimo. Y mi tarde comprendí que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti más que ayer, o mucho más. Realmente me ha dejado loco y sin idea. Pero obviamente quiero saber qué piensan ustedes acá en los comentarios. Los voy a estar leyendo a todos. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Se puede suscribir, ponerle like a este video, comentar y nos vemos en el próximo video. Besos.